Muy buenas a todos y bienvenidos a una entrega más de nuestro curso de Introducción al LabVIEW. El día de hoy vamos a estar trabajando en interfase gráfica de usuario, HMI y sistemas SCADA desde un punto de vista de definiciones y comparación entre los mismos. Así que empecemos. Las interfaces gráficas de usuario o GUI, por sus siglas significan interfase gráfica de usuario, podemos decir que es una herramienta informática que me permite o le permite a los usuarios, o sea, a las personas, manipular los sistemas como tal, la interfaz como tal, para cumplir una tarea en específico. El dilema de las interfaces gráficas de usuario es que hay que delimitar entre quiénes se hacen las acciones y se hacen entre un ordenador y una persona. Cuando estoy manipulando una interfaz y se hace entre un ordenador y una persona, directamente estamos hablando de interfaces gráficas de usuario. Cuando estoy manipulando una señal de un medio físico con un computador y del computador a una interfaz, eso ya no es interfaz gráfica de usuario, aunque muchas personas creen que sí, ya no es interfaz gráfica de usuario. Entonces, por así decirlo, es el contacto directo que tiene una persona con el ordenador y la interfaz gráfica como tal. Normalmente nosotros tenemos acceso de manera visual con las interfaces gráficas de usuario, ahí podemos hacer ciertos requerimientos, el sistema operativo es una interfaz gráfica de usuario donde yo puedo crear carpetas, archivos, guardar fotos y todo eso se hace a través de un medio gráfico. Entonces a eso se refieren las interfaces gráficas de usuario. Hay que decir que las interfaces gráficas de usuario han evolucionado con el tiempo y hoy por hoy se habla de un nuevo concepto, que es el concepto de la NUI. Vamos a escribirlo por acá. No lo tengo en las diapositivas, pero sí existe. Las NUI. Y significan como Natural User Interface. Entonces son las interfaces de usuario, pero de manera natural. ¿Y cómo de manera natural? Se estarán preguntando. Pues básicamente lo hacen a través de algo muy interesante que es con elementos del cuerpo. Cuando compramos una tablet y la manipulamos con la yema de los dedos, eso es una NUI, una Natural User Interface, porque estamos manipulándolo con los dedos. Entonces es un concepto extendido de las interfaces gráficas de usuario. Una de las preguntas es, ¿y dónde nos encontramos las interfaces gráficas de usuario? Cotidianamente en los sistemas operativos, en las aplicaciones web, en los software a medidas y en las redes sociales. Para los que no tengan muy claro qué es un software a medida, pues es un software que se diseña precisamente a medida de la necesidad del usuario. Yo no necesito tener todo el sistema operativo para monitorear, no sé, los datos que me llegan en el correo electrónico. Esos son software a medidas. Si yo quiero que una persona me construya una aplicación que me facture en el café donde normalmente pues yo haya montado un café bar y que me genere las facturas de las mesas, ¿cierto? A las que estoy atendiendo, pues es un software a medida. Y eso es una interfaz gráfica de usuario realmente. Las redes sociales como tal también son una interfaz gráfica de usuario. Por eso mire que cuando yo estoy navegando y podemos acceder al Facebook, no es el mismo menú que cuando accedo a YouTube. Cada uno de esos elementos tiene su propia interfaz y tiene su propia forma de operar. Entonces a eso se refiere con interfaces gráficas de usuario. Ahora, ¿qué son las HMI? Pues se conocen como interfaces entre el hombre y la máquina, básicamente. Y es una interfaz que interactúa directamente con el dispositivo físico, ¿cierto? Y el ordenador. ¿Cómo así, Sebastián? Pues sí, vamos a tener un dispositivo de un sistema físico, llámese microcontrolador o llámese como quiera. Vamos a tener entonces un PC, un ordenador, y en ese PC vamos a tener montado nuestra HMI. Pues como por dar un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que estar montado sobre un PC. Hoy por hoy venden pantallitas y esas pantallitas son conocidas como pantallas HMI, o sea que funcionan como HMI. Visualmente se parecen mucho a las interfaces gráficas de usuario, porque gráficamente me permiten ver qué está sucediendo con un sistema y también me permiten manipular el sistema, lo que podemos hacer en una interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Pero
la diferencia es que nosotros acá vamos a mandar señales eléctricas y una transición entre la señal eléctrica y la interfaz gráfica de usuario como tal, porque las HMI interpretan sistemas físicos y leen sistemas físicos, o sea que no son interfaces gráficas de usuario únicamente. Necesitamos otros dispositivos que capten los sistemas físicos y me los envíe. Cuando esto ocurre, usted ya se salió del contexto de interfaz gráfica de usuario para entrar a realizar una HMI. Si usted manipula un microcontrolador para que le tome los niveles de temperatura y esos niveles usted los está enviando a una interfaz como tal, ya ahí no estamos hablando de una GUI sino de una HMI. Entonces la diferencia entre una HMI y una interfaz gráfica de usuario precisamente está en que la HMI interpreta señales y estas pueden ser visualizadas, interpretadas y a su vez la interfaz que tenemos puede mandar señales también a los microcontroladores o a los PLCs o a las FPGAs o a cualquiera que sean los elementos que tengamos conectados para medir y manipular mi sistema físico. Ahora bien, las HMI pues manejan algo muy interesante que se conoce como los mnemónicos. Los mnemónicos a su vez no son más que la representación de la variable física a través de gráficos. Por ejemplo, al observar esta figura que vemos acá, pues yo puedo inferir que esta señal corresponde al nivel de un tanque real. Por ejemplo, si vemos acá, yo puedo inferir que esta es la presión del sistema que estamos trabajando y que esta medida es la medida de temperatura de mi sistema. A esos elementos gráficos le vamos a llamar mnemónicos. Los mnemónicos me permiten ver de manera gráfica toda esta información. Pero los mnemónicos no necesariamente y por obligación tienen que ser gráficos. En este lado observamos cómo hay mnemónicos que me dan información únicamente con texto y de esa manera también pueden ser considerados. El chiste es que me está dando información sobre una variable física y a su vez en una HMI yo puedo visualizar la información, ya sea por acá, o manipular la información, o sea, mandar botones que manden acciones, ¿cierto? Perillas como tal. Por acá tenemos unos valores que seguramente me dejan modificar y eso hace que la interfaz tenga una comunicación bidireccional. Y a eso se le conoce como interfaces HMI como tal. Ahora bien, para poder implementar una HMI necesitamos un dispositivo que esté conectado fuera del computador, ¿cierto? Y que ese dispositivo se encargue de tomar señales y esas señales las enviemos ya hacia la interfaz. Ahora, esos dispositivos fácilmente pueden ser FPGAs, pueden ser Arduinos, pueden ser Raspberries, microcontroladores. En la industria hemos utilizado los PLCs y los BeagleBone. Puse esos como por dar ejemplos, pero cualquier sistema microcontrolado que sea capaz de procesar una señal, volverla a un dato y tenga la facilidad de enviarla por un medio que me llegue a la HMI y poderla visualizar en los mnemónicos, eso sería totalmente válido. Ahora bien, si esto ya es la HMI, entonces ¿qué es una SCADA? Pues una SCADA es como una HMI, pero muy grande, ¿cierto? Una SCADA no es una HMI, pero una SCADA contiene HMI internamente. Vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver esto. Esta es la estructura de un sistema SCADA. Y el sistema SCADA se divide prácticamente en dos controles, pues en dos conceptos. En tener un centro de mandos, donde internamente tengo una HMI, y obtener unos centros donde voy a operar, como quien dice, este es mi centro de mandos, todo esto es mi centro de mandos y vamos a operar distintas estaciones. Eso es un sistema SCADA. Pero alguien dice, todavía no me queda muy claro. Claro, pues es obvio porque realmente no lo hemos definido. Pero lo que quería llegar es que el sistema SCADA no es una HMI, pero el sistema SCADA contiene HMIs internamente. Ahora, para que un sistema sea considerado SCADA, y por cierto, SCADA significa que es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos, ¿cierto? Que se forman entre la interacción entre la parte física y la parte lógica, o sea, entre el hardware y el software.
que cumplen 5 condiciones básicas. La primera de ellas, debe tener la capacidad de gestionar alarmas. Un sistema SCADA tiene que estar en la capacidad de generar alarmas según se presenten fallos dentro del sistema como tal, o digamos que se le programa una acción, completar el empaque de 500 cajas, y que cuando termine suene una alarma y me diga que ya terminó el proceso. Un sistema SCADA tiene que estar en capacidad de generar ese tipo de alarmas. También cuando digamos estamos en un reactor nuclear y empieza a fallar el núcleo y empieza a haber inestabilidad y seguramente la planta va a entrar en riesgo, pues sonar una alarma donde la gente se ponga pilas si tiene que evacuar o si tiene que aplicar algún protocolo de seguridad porque están corriendo peligro. Entonces eso lo hacen los sistemas SCADA, generan los sistemas de alarma. Asimismo, como que le lleve conteo de si cada 5 días tiene que avisarle que hay que cambiarle el aceite a la máquina. Entonces, precisamente eso lo puede hacer un sistema SCADA. Ahora, fuera de generar alarmas, tiene que tener la capacidad de llevar históricos. ¿Qué es la palabra históricos? Pues tomar medidas y guardar dichas medidas en una base de datos. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera podemos determinar la eficiencia de la máquina, si se está cumpliendo los parámetros. Esas acciones de medida me permiten tomar también acciones de reingeniería en una industria y me permiten también observar en qué estoy fallando o en qué tengo fortalezas para seguir trabajando o mejorando un sistema. Entonces, básicamente es muy importante tener información de lo que estoy realizando y poderlas guardar. Desde luego, el sistema SCADA, como utiliza HMIs, pues va a tener mnemónicos que van a ser capaces de visualizar información, como por ejemplo los que estamos viendo aquí en pantalla. Vamos a dar mnemónicos que me van a decir información del sistema. Ahora, tiene que tener capacidad de comunicarse, porque este sistema en sí pues es la parte visual de la planta, pero la planta puede estar de acá, digamos, este sistema de acá, de tanques y eso, puede estar a unos 2 kilómetros de distancia. Entonces tengo que tener capacidad de esta información, mandársela directamente a esa planta para que lo manipule. Entonces en ese sentido, digamos que también es importante la red de comunicación. Y desde luego tener un sistema que sea robusto y que sea capaz de detectar fallos. Por ejemplo, que sea capaz de detectar que algo en una línea de producción, una botella quedó mal puesta y está interfiriendo con el paso de las demás botellas. Ser capaz de generar ese tipo de corrección, ese tipo de errores, informarlos, es importante. También la manera en la que si un usuario está manipulando la interfaz y de pronto por efectos del cansancio da una mala instrucción, pues ser robusto y saber que no es una buena decisión y no tomarla o pedir una confirmación porque sabe que el sistema va a colapsar. Entonces a eso se refiere con ser robustos básicamente. Ahora, ¿qué tareas me permite realizar un sistema SCADA? Pues simplemente me permite controlar procesos de manera local o a distancia, como observamos en el caso ahorita, que podemos tener una estación conectada a 2 kilómetros. O sea, yo puedo monitorear eso de manera local o a distancia. El mismo sistema lo puedo supervisar o internamente o tener la capacidad de visualizarlo por internet o de visualizarlo en aplicaciones web a distancia y poderlos manipular, ¿cierto? Poder monitorizar, recopilar y procesar información en tiempo real, o sea que las medidas que tiene mi sistema poderlas ver en tiempo real y ver qué es lo que está sucediendo. Porque es importante esto. Suponga que usted está monitorizando presión y usted cada 20 minutos va y revisa si la presión ya llegó a lo que tiene que llegar. Y si la presión está muy alta, pues usted lo que abre es unas válvulas para que libere presión y pues no vaya a estallar en un proceso. Pero ¿qué pasa en el instante 0 hasta los 20 minutos que usted vuelve y revise? Pues puede ser que en ese tiempo el sistema haya fallado, la presión haya llegado a su punto tope y como usted no revisó en tiempo real, pues el sistema estalló, o sea, la planta estalló. Entonces dice, uy, delicado eso. Claro, entonces lo que se le pide es que esté recopilando información en tiempo real, o sea, que los cambios que tiene la planta en ese momento
sean interpretados en un intervalo no mayor de un segundo al sistema SCADA. Debe tener la capacidad de visualizar las señales, pero también capacidad de maniobrar o manipular válvulas, sensores, bombas, motores y tráfico de luces, como por mencionar algunas. Ahora, los beneficios de un sistema SCADA son enormes, parte del hecho de que me permite guardar información, me genera alarmas, me permite manipular todos los procesos y todo en un solo sistema. O sea que eso es buenísimo. O sea, los beneficios son grandes, pues son muy grandes y valen la pena. Ahora, hablemos de la arquitectura del sistema SCADA. El sistema SCADA como tal tiene un control, un centro de control de mandos. Ese sistema de control de mando entonces tiene una HMI. Esa HMI tiene capacidad de guardar información digamos en un servidor o en una base de datos. Podemos controlar dispositivos a través de elementos terminales de datos como tal, y poder acceder a un protocolo de comunicaciones que me permita acceder ya sea a cualquiera de los elementos. Entonces esto puede estar ubicado a grandes distancias o a cortas distancias, eso depende de la aplicación y del sitio donde esté trabajando. Debemos de tener una red de comunicaciones que la información que mandamos por el sistema SCADA o del centro de control llegue a su destino. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es esto. Y ahí vamos a tener objetos que van a interpretar esas señales, ya sea que me manden información de regreso al sistema SCADA o ya sea que lo manipulen internamente. Entonces, básicamente en eso consiste un sistema SCADA. Ahora, para concluir, entonces los interfaces gráficas de usuario, digamos que son, sí, interfaces gráficas que se hacen entre una persona y un ordenador. Las HMI se diferencian de las interfaces gráficas de usuario porque las HMI interpretan señales eléctricas que vienen ya no del computador, sino que vienen de dispositivos externos, ya sea un PLC, un microcontrolador, un Arduino, una Raspberry y demás. Y los sistemas SCADA, digamos que son unos sistemas muy robustos que cumplen 5 condiciones que ya mencionamos y que internamente tienen sistemas HMI como tal. De esta manera concluimos con esta presentación y nos vemos en un próximo video.